Luis Alfredo Garavito, La Bestia. Integrantes: Michelle Villacís, Brisca Sierra. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Michelle Villacís, estudiante de la Universidad de España y México. En el video de hoy vamos a analizar uno de los casos más impactantes de la historia criminal latinoamericana, el caso de Luis Alfredo Garavito, desde un enfoque de la criminología y la psicología criminal, con el objetivo de comprender estos hechos y fortalecer la prevención. ¿Quién fue Luis Alfredo Garavito? Para empezar, hablemos brevemente de quién fue Luis Alfredo Garavito, que nació en Colombia en 1957 y fue conocido como La Bestia. Es considerado uno de los asesinos seriales más peligrosos de América Latina y confesó más de 140 asesinatos de menores, aunque las autoridades estiman que el número real podría ser mayor, porque este caso generó una fuerte conmoción social y evidenció graves fallas en la protección de la infancia. Ahora vamos a analizar su perfil psicológico. Desde la psicología criminal se identifican que su personalidad, rasgos como los trastornos de personalidad social, psicopatía, falta de empatía, manipulación emocional, una conducta depredadora, pedofilia. Era una persona capaz de aparentar normalidad frente a los demás, pero con una estructura psicológica peligrosa, lo que permitía manipular a sus víctimas sin experimentar una culpa real. Para entender mejor esto, hay que mirar su infancia, porque todo esto tiene relación con su historia personal durante la infancia que vivió. Porque la violencia extrema por parte de su padre, maltrato físico, psicológico, humillaciones constantes, rechazo social, estos factores no justifican sus crímenes, pero ayudan a comprender cómo se fue formando su personalidad criminal, ya que aquí es donde la criminología analiza la relación entre el entorno, la historia personal y conducta. Ahora veamos cómo actúa realmente su modus operandi, porque su comportamiento seguía un patrón muy definido. Su forma de actuar consistía en ganarse la confianza de niños, disfrazarse de figuras confiables como profesor, vendedor o sacerdotes, porque elegir víctimas vulnerables, llevarlas a lugares alejados. Esto demuestra planificación, manipulación, control, características típicas de agresores seriales. Y algo muy importante, ¿quiénes eran sus víctimas? Porque aquí entra la victimología, que si analizamos a las víctimas observamos que eran niños y adolescentes en situación de pobreza, con poca protección familiar, altamente vulnerables, ya que esto demuestra que no elegía al azar, sino que les seleccionaba a quienes tenían menos posibilidades de ser protegidos. Después de analizar todo esto, ¿por qué este caso es importante? Este caso es fundamental para la criminología porque nos permite estudiar la elaboración de perfiles criminales, la psicología del agresor sexual, los factores de riesgo en la infancia, las fallas del sistema de protección, la importancia de la prevención, porque gracias a este tipo de análisis es posible fortalecer las estrategias de prevención y la protección social. Muy buenas tardes, profesora. Yo soy Luis María Casera Peralta, estudiante de Infor. Hoy vamos a hablar sobre Luis Alfredo Garavito. Después de analizar el perfil psicológico de la mente y el modus operandi, es importante en la reflexión criminológica en el caso de Luis Alvarito. En este caso no solo lo muestra la mente de un agresor serial, sino que también las fallas estructurales del sistema criminológico moderna. En sí no se enfoca únicamente en el delincuente, sino que también en el contexto social que permitió que sus crímenes se programaran por tanto tiempo. Aquí vemos los factores riesgosos como la pobreza, la falta de supervisión estatal, la vulnerabilidad infantil y la ausencia de redes de protección eficaces. Cuando el entorno protege al agresor, encuentra las oportunidades. Desde la victimología también entendemos que sus víctimas no solo fueron elegidas al azar, sino que eran niños en condiciones de exclusión social. Esto nos muestra que la prevención no solo en sí es la... Vamos a hacer un pequeño espacio en este video para poner un video cuando ya Luis Alfredo se encuentra en la cárcel y un entrevistador le hace un par de preguntas a él cuando ya está dentro de la cárcel. Ahí vamos a poder ver cómo Luis Alfredo se expresa, habla de por qué el investigador le pregunta por qué él hizo eso y vamos a ver la respuesta. Tan brutal. Hubo descuartizamientos, hubo decapitaciones, hubo desmembramientos.
¿Por qué Garavito? El por qué, puede haber un por qué. De pronto el de yo sentir un placer, pudo haber sido eso. Pudo haber. Más allá del horror del caso, el verdadero aprendizaje está en los sistemas de alerta temprana, en la educación preventiva, la intervención en familias en riesgo, la protección integral en la educación. Más allá, la criminología no estudia estos casos solo para causar morbo, para generar, sino para evitar que se repitan. Para completar lo que ya se explicó, quiero analizar este caso desde las teorías criminológicas. Si observamos en el caso de Luis Alfredo Garavito, podemos notar cómo se explica, cómo no se explica una sola causa, sino que hay múltiples factores. Desde la criminología clásica, como autores como César Lombroso buscaban rasgos físicos o biológicos en los delincuentes. Pero sin embargo, en estos casos demuestran que el crimen no solo se puede explicar por el caso biológico, sino porque desde la criminología moderna se aplican teorías como multifactoriales, donde se combinan en sí la violencia, los trastornos de personalidad, el entorno social y oportunidades delictivas. Como lo explicó mi compañera Michelle, que también de la teoría podemos analizar el aprendizaje social, que explica cómo la violencia vivida en la infancia puede normalizarse en conductas agresivas en la vida adulta. También otro punto que tenemos que es importante es el fallo en los sistemas de control social. Durante años no hubo una respuesta institucional eficaz, lo que permitió que se siga repitiendo el patrón criminal. Por eso hoy en la criminología no solo se busca castigar, sino que también prevenir, estudiar casos que permiten identificar las señales de alerta temprana y diseñar estrategias de intervención antes que ocurran delitos graves, como ocurrió en el caso de Luis Alfredo Garavito. También podemos analizar desde la teoría de aprendizaje social, que en sí nos explica cómo la violencia vivida en la infancia puede normalizarse tanto en las conductas agresivas en la vida adulta. Otro punto también que es importante, que es el fallo de los sistemas de control social. Durante años no hubo una respuesta como quiera institucional eficaz, lo que permitió que el patrón se siga repitiendo. Como quiera, es una repetición del patrón criminal. Por eso que hoy en la criminología no solo busca castigar, sino que prevenir, estudiar estos casos, porque nos permite identificar señales a temprana edad y diseñar estrategias de intervención antes que ocurran delitos graves. Para finalizar este video, sí, la sociología criminal nos enseña que cada delito hay un contexto social, que la criminología no solo busca castigar, sino que prevenir y comprender por qué cometieron los delitos y ayudar. Muchas gracias. Esto fue todo el video. Espero que nos puedan comprender y que les haya gustado.